Bienvenidos a su espacio La Voz del Tribunal Constitucional, un programa a través del cual buscamos presentarles el quehacer del Tribunal Constitucional. José Miguel. Hola Mildred, ¿cómo te sientes? Muy bien, ¿y tú? Feliz de saludarte, igual que a todo ese público que nos sintoniza aquí en La Voz del Tribunal Constitucional. Hoy hemos preparado un programa de primera para todos ustedes, para que juntos sigamos construyendo la cultura constitucional en la República Dominicana. Así es, José Miguel, y hablar, de esa función esencial que tiene el Estado dominicano, que va directamente relacionado con esa protección efectiva de los derechos fundamentales. Pero hablar de derechos fundamentales sin hablar de garantías es hablar de un derecho en el aire. Por lo tanto, en la entrevista de esta semana hablamos con Patricia Santana acerca de la tutela judicial efectiva y el debido proceso. Además, Mildred, en nuestro reportaje en el día de hoy vamos a presentar un interesante trabajo acerca de la alfabetización, además de nuestros acostumbrados segmentos, Vivir en Constitución, efemérides constitucionales y mucho más. Y José Miguel, de inmediato pasamos con las informaciones con nuestro compañero Tomás Marte. Adelante, Tomás. Gracias, como siempre es un placer acompañarles en esta edición informativa de su espacio La Voz del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana, la Suprema Corte de Justicia y el Consejo del Poder Judicial sostuvieron un encuentro histórico donde se busca fortalecer las relaciones entre las Cortes. Este encuentro va a ser uno de muchos. Doctor Milton Ray Guevara, una vez más usted ha tenido la visión para que este encuentro se produzca. Si yo he sido el productor, usted ha sido el director de esta obra. Vamos a ponerla en escena. Sin lugar a dudas, este es el primer encuentro entre el Tribunal Constitucional y el Poder Judicial. Estoy convencido que se escribe una página de oro en la vida del servicio público de administración judicial y de justicia constitucional en la República Dominicana, y debo reconocer en el magistrado presidente de la Suprema Corte de Justicia, doctor Luis Henry Molina, su disposición para que se realizara este evento y la persistencia y perseverancia que ha demostrado para que nos encontremos aquí en esta tarea que enaltece, porque es una tarea que beneficia a las instituciones, a la Constitución y al pueblo dominicano. Bienvenidos y bienvenidos. La cláusula del Estado Social y Democrático de Derecho contenida en el artículo 7 de la Constitución es el eje transversal de todo el sistema constitucional. Y esto supone que en un Estado social y democrático de derecho, o sea, donde el Estado de Derecho ha alcanzado su mayor expresión, se supone que no debe haber, primero, existencia de poderes ilimitados. Y segundo, que no hay espacio para la arbitrariedad. En razón de que el centro del poder se ha desplazado a tener como centro al ciudadano, a sus derechos y a su dignidad como ser humano. Tenemos que partir sin duda de que el Tribunal Constitucional tiene la última palabra en materia de interpretación constitucional y que sus precedentes deben ser acatados por los jueces del Poder Judicial. Sin embargo, no dejamos de reconocer que el Tribunal Constitucional debe ejercer su competencia con un sentimiento democrático y estar en disposición de autocontrolarse, en aras de que se puedan lograr los objetivos perseguidos por el sistema de justicia constitucional. Esta ley, al codificar el amparo, lo segrega en varios regímenes procesales, conforme a las naturalezas particulares de varios tipos de amparo, que son el amparo tradicional u ordinario, el amparo de cumplimiento, el amparo colectivo y el amparo electoral. Así quedó estructurada toda una nueva arquitectura procesal a cargo de los juzgados de primera instancia y del Tribunal Constitucional para la protección de los derechos fundamentales recogidos en la Carta Política y aquellos que, producto de su interpretación, fueran posteriormente reconocidos por la doctrina jurisprudencial. Es necesario estar en comunicación, colaboración y llevando a cabo una agenda compartida sobre procesos y tendencias para lograrlos. El Poder Judicial es y debe seguir siendo consciente de que quien rige la labor relativa al control de la constitucionalidad concentrado es el Tribunal Constitucional como órgano de cierre. Sin embargo,
Es la justicia ordinaria la que tiene la competencia para hacer efectivos esos precedentes. Enhorabuena, el constituyente dominicano impregnó un sistema romano-germánico de una figura del common law que se creía solamente exclusiva de los países donde el equity y el common law regían, y que ha demostrado en otras latitudes y aquí que es perfectamente capaz de insertarse en un modelo neoconstitucional que protege los derechos fundamentales, garantizando la supremacía constitucional y defendiendo el orden constitucional. Muchas gracias. Pero todavía hay más noticias. El Tribunal Constitucional clausuró un diplomado para abogados en la provincia de Puerto Plata con una conferencia a cargo del magistrado José Alejandro Ayuso. En su disertación, el magistrado Ayuso analizó las implicaciones constitucionales que surgen de la condición del Estado dominicano como miembro de la comunidad internacional y el control preventivo de los tratados internacionales que armoniza la supremacía de nuestra Constitución con la responsabilidad internacional del Estado. El Estado tiene que operar cesión de competencias soberanas, ya sea en el plano del Ejecutivo, del Poder Judicial y del Poder Legislativo. El juez constitucional afirmó que los estados no están obligados a regir la interacción entre su derecho interno y el derecho internacional conforme a soluciones jurídicas determinadas por el derecho internacional general, y señaló que nuestra Carta Magna ha consagrado una serie de principios que rigen y organizan la relación entre el ordenamiento nacional y el internacional. En estos 8 años que el tribunal tiene, analizando todos los instrumentos internacionales, en 2 ocasiones se ha declarado inexequible un tratado. El magistrado Ayuso precisó que la Constitución es la base a través de la cual la República Dominicana se integra a la comunidad internacional y que su alcance se extiende a través del respeto a los pactos civiles y políticos de los que el país es signatario. Continuando con las informaciones, la revista Mercado reconoció la trayectoria del magistrado Milton Ray Guevara, presidente del Tribunal Constitucional. La distinción resalta que el Tribunal Constitucional tiene como misión la defensa e interpretación de la Constitución de la República y que durante la gestión de Ray Guevara ha publicado sentencias que abarcan el régimen de ciudadanía y el uso correcto del espacio público, entre otras. Resalta también su labor en la Fundación Institucionalidad y Justicia Finjus, de la cual fue el fundador y primer director ejecutivo. Amigos, y el magistrado Rafael Díaz Filpo, juez primer sustituto del presidente del Tribunal Constitucional, destacó durante una visita a España la importancia de la Constitución para los dominicanos en el exterior. Durante su conferencia titulada El impacto de la Constitución en los dominicanos residentes en el exterior, efectuada en el Instituto de Dominicanos y Dominicanas en el exterior, habló sobre la nacionalidad y la ciudadanía para los dominicanos residentes en el exterior conforme lo establece la Constitución de la República, así como el voto en el exterior. Al referirse a la participación electoral, señaló que la Junta Central Electoral, haciendo uso de su facultad para la materialización del voto en el exterior, dictó por primera vez el 7 de enero del 2004 el reglamento sobre el sufragio del dominicano en el exterior. Manifestó además que la Constitución de 2010 amplió el derecho que tienen los residentes en el exterior a elegir diputados que los representen, y es por ello que el 7 de junio de 2011 fue promulgada la Ley 136-11, cuyo objetivo es regular el voto para la elección de los diputados y diputadas representantes de la comunidad dominicana fuera del país. Continúe informado a través de nuestra página web www.tc.gov.do. Allí puede encontrar los textos constitucionales, las sentencias y mucho más. Es todo en esta edición informativa de su espacio La Voz del Tribunal Constitucional. Soy Tomás Marte. Hasta la próxima. Noticias TC. El Tribunal Constitucional convoca a los comunicadores del Gran Santo Domingo al diplomado Constitución, Derechos Fundamentales y Comunicación Social.
como forma de continuar con su labor de formación y perfeccionamiento de los profesionales en materia de justicia constitucional. Inscríbete descargando el formulario en www.tc.gov.do. Completa y envía junto a una fotocopia de la cédula de identidad y 2 fotos 2x2 al correo deptoinvestigacion.capacitacion@tc.gov.do antes del 17 de septiembre. El diplomado tendrá una duración de 3 meses, los martes y jueves de 6 de la tarde a 9 de la noche. Para más información, llamar al 829-547-5486. Además, en nuestra página web www.tc.gov.do y en redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Constitución y felicidad. Conoce el nuevo diseño de nuestra página web institucional www.tribunalconstitucional.gov.do. Ahora también www.tc.gov.do. En este dinámico formato puedes consultar las sentencias y expedientes emitidos por el Tribunal Constitucional a través de un avanzado criterio de búsqueda por sentencia, número de expediente o palabra clave. Además, encontrarás las noticias más relevantes y los medios de comunicación oficiales, portavoces de la cultura constitucional hacia toda la ciudadanía. Visítanos en www.tribunalconstitucional.gov.do o www.tc.gov.do y obtén más información a través de nuestras redes sociales, Facebook Tribunal Constitucional RD, Twitter e Instagram @TribunalConstRD y YouTube Tribunal Constitucional. Artículo de la Constitución. Artículo 172. Integración e incompatibilidades. El Ministerio Público está integrado por el Procurador General de la República, quien lo dirige, y por las y los demás representantes establecidos por la ley. Párrafo 1. El Ministerio Público estará representado ante la Suprema Corte de Justicia por el Procurador General de la República y por las y los procuradores adjuntos de conformidad con la ley. Su representación ante las demás instancias judiciales será dispuesta por la ley. Y párrafo 2. La función de representante del Ministerio Público es incompatible con cualquier otra función pública o privada, excepto la docente, y, mientras permanezcan en el ejercicio de sus funciones, no podrán optar por ningún cargo electivo público, ni participar en actividad político-partidista. Amigos, continuamos con más de su espacio La Voz del Tribunal Constitucional y a continuación en el reportaje presentamos un interesante trabajo conmemorando el Día Internacional de la Alfabetización. Que lo disfruten. El reportaje. El mundo, incluyendo la República Dominicana, celebra el 8 de septiembre de cada año el Día Internacional de la Alfabetización, como una fecha destacada establecida en 1965 por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO. De acuerdo con este organismo internacional, trabajar en pro de la educación, eliminando el analfabetismo, permite desarrollar sociedades más saludables, principalmente para poder controlar y reducir las epidemias y enfermedades. El concepto de alfabetización, de acuerdo a la entidad internacional, va más allá de la simple noción de un grupo de habilidades técnicas para leer, escribir y calcular. Encierra múltiples dimensiones en cada una de esas competencias para tener acceso a informaciones. Esta conmemoración es oportuna para recordar a la comunidad internacional el esfuerzo que debe realizarse desde las aulas en los diferentes países a fin de lograr un mayor aprendizaje de adultos a nivel global.
Los avances no han sido suficientes, por lo que la alfabetización sigue siendo un objetivo no alcanzado en muchos países. Cifras establecidas en el 2015 dan cuenta que la UNESCO establece la cantidad de 758 millones de adultos en el mundo que no saben leer ni escribir y que el analfabetismo entre jóvenes se redujo un 25% a nivel mundial entre 1990 y 2015. Además, 2/3 de la cifra de analfabetos total son mujeres y 115 millones son jóvenes. Considera el organismo internacional que en la actualidad el 91% de los jóvenes entre los 15 y los 24 años están alfabetizados y que se espera que en el 2030 el objetivo es garantizar que todos los jóvenes de ese grupo hayan alcanzado la meta, que los adultos estén en la capacidad de leer y escribir. En la República Dominicana, los datos ofrecidos en el 2016 por el Plan Nacional de Alfabetización Quisqueya Aprende Contigo indican que el gobierno ha logrado reducir la tasa de analfabetismo al pasar del 14% al 7.5% durante este periodo. El derecho a la educación es un derecho humano fundamental que ocupa el centro mismo de la dignidad de las personas. Este tiene el propósito de garantizar el disfrute pleno del derecho y lograr un desarrollo sostenible. La educación es un instrumento poderoso que permite a los niños y adultos salir de la pobreza y participar plenamente en la vida de la comunidad. Es por eso que el Tribunal Constitucional, en alguna de sus decisiones, como la sentencia TC 0184-13, admitió un recurso constitucional en materia de amparo interpuesto y protegió a menores a los cuales se le negó la inscripción para continuar sus estudios durante el año escolar 2011-2012 en un centro colegial. El Tribunal Constitucional, con esta decisión, reitera el cumplimiento del artículo 63 de la Constitución, el cual dice: Derecho a la educación. Toda persona tiene derecho a una educación integral, de calidad, permanente, en igualdad de condiciones y oportunidades, sin más limitaciones que las derivadas de sus aptitudes, vocación y aspiraciones. Con este precedente, la Alta Corte ampara y protege los derechos fundamentales de igualdad e integridad personal, el valor de la dignidad del ser humano y la garantía fundamental al debido proceso que asistía a dichos menores y ordenó su reinserción y matriculación inmediata en el centro de estudios. El Tribunal Constitucional también dictó la sentencia 58-13, mediante la cual reconoció la facultad al Ministerio de Educación para fijar y regular las tarifas de los colegios privados, rechazando también declarar inconstitucional el artículo 1 de la Ley 8600 que lo dispone. El derecho a la educación está consagrado en numerosos tratados internacionales, a empezar por la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, en su artículo 26, lo cual ha sido fruto de una larga construcción histórica signada por luchas y reivindicaciones. Muchos otros instrumentos jurídicos continuaron manifestándose sobre la necesidad de una educación sin discriminación. Ha sido siempre la misión del TC la promoción de la naturaleza de los derechos económicos, sociales y culturales de la Constitución del año 2010, como un tema de mucha relevancia en la sociedad dominicana. Además, el cumplimiento de la función del Estado, la protección efectiva de los derechos de las personas, el respeto de su dignidad y la obtención de los medios que le permitan perfeccionarse de forma igualitaria, equitativa y progresiva, dentro de un marco de libertad individual y de justicia social, compatible con el orden público, el bienestar general y los derechos de todos y todas. El reportaje. El Tribunal Constitucional convoca a los comunicadores del Gran Santo Domingo al diplomado Constitución, Derechos Fundamentales y Comunicación Social, como forma de continuar con su labor de formación y perfeccionamiento de los profesionales en materia de justicia constitucional. Inscríbete descargando el formulario en www.tc.gov.do. Completa y envía junto a una fotocopia de la cédula de identidad y 2 fotos 2x2 al correo deptoinvestigacioncapacitacion@tc.gov.do antes del 17 de septiembre.
El diplomado tendrá una duración de 3 meses, los martes y jueves de 6 de la tarde a 9 de la noche. Para más información, llamar al 829-547-5486. Además, en nuestra página web www.tc.gov.do y en redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Constitución y felicidad. Los derechos fundamentales constituyen un sistema de principios y valores que promueven la vida jurídica de las personas para su pleno desarrollo y la existencia de una vida humana justa y tranquila. El derecho a la dignidad humana es un derecho fundamental. La dignidad del ser es sagrada, innata e inviolable. Nadie tiene derecho a violar la dignidad de la persona. El derecho a la dignidad figura en el artículo 38 de la Constitución. El derecho a la dignidad es un derecho fundamental. Un mensaje del Tribunal Constitucional de la República Dominicana. En nuestro país, los dominicanos que residen en el extranjero conforman un sector importante, no solo por el nivel de recursos que anualmente envían a través de las remesas y por su participación en la política nacional, sino porque ellos representan y ponen en alto la dominicanidad por medio de la cultura, del deporte, de la literatura, de las ciencias, como lo han demostrado Juan Luis Guerra, Pedro Martínez, así como lo hicieron Juan Bosch, Joaquín Balaguer, José Francisco Peña Gómez. O sea, dominicanos que viven y que han vivido en el exterior han hecho un aporte significativo en todas las áreas a la República Dominicana. Tribunal Constitucional de la República Dominicana, hacia una generación constitucional. En el segmento Conozcan los jueces del Tribunal Constitucional, esta semana la semblanza del magistrado Víctor Joaquín Castellanos Pisano. Veámosla. Víctor Joaquín Castellanos Pisano, juez del Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Nació en Santiago de los Caballeros, licenciado en Derecho de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, doctorado en Derecho Privado en la Universidad de Niza, Francia, becado por el gobierno francés. Amplia formación en universidades dominicanas e internacionales, como la Tesalónica en Grecia, la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá y un máster para optar por el título de Magister en Derecho Constitucional, concentración Jurisdicción Constitucional en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra con la doble titulación de la Universidad Castilla-La Mancha, España. Prepara su tesis doctoral con la Universidad de Castilla-La Mancha y la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Fue miembro de la Comisión de Actualización del Código Civil Dominicano.
Formó parte de la Comisión Oficial de Revisión y Actualización del Código Civil y fue miembro de la Comisión para asesorar la Cámara de Diputados en el proyecto de ley orgánico del Tribunal Constitucional y de los procedimientos constitucionales en el 2011. Miembro de importantes comisiones. Ejerció la abogacía durante 31 años. Desarrolló una intensa labor como catedrático a nivel de grado y posgrado. Fue director del Departamento de Ciencias Jurídicas de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra por 10 años y cofundador de la primera maestría en Ciencias Jurídicas en dicha universidad. Fundó la maestría y el doctorado en Derecho Comparado e Internacional de los Negocios con universidades francesas y la maestría y doctorado en Derecho Constitucional con la Universidad Española de Castilla-La Mancha. Ha publicado decenas de ensayos y artículos en periódicos y revistas nacionales e internacionales, así como la responsabilidad civil extracontractual en caso de incendio. Estudio comparado de Derecho francés, español, italiano y dominicano, y el libro Instituciones de Derecho Civil. Fue presidente de la Academia Dominicana del Derecho y es miembro del número de la Academia de Ciencias de la República Dominicana. Ha recibido importantes distinciones y reconocimientos, como el título de Caballero de la Orden Nacional del Mérito del Gobierno francés. La entrevista. Gracias por continuar en sintonía con su espacio La Voz del Tribunal Constitucional. Esta semana en la entrevista nos acompaña una persona a la cual admiro, tanto como ser humano, pero sobre todo a nivel profesional, porque dentro de los jóvenes es un referente, más para las mujeres. Nos acompaña Patricia Santana Nina, es abogada egresada de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, es especialista en Derecho Administrativo, Derecho Constitucional y Judicial. Egresada de otras instituciones en la cual se ha formado en estas especialidades, como es la Escuela Nacional de la Judicatura, porque fue jueza durante aproximadamente unos 5 años, estudió en la Universidad de Salamanca y en la Universidad Iberoamericana UNIBE. Bienvenida, Patricia. Muchas gracias por tan linda presentación y muchas gracias a ustedes por invitarme a su programa La Voz del Tribunal Constitucional. Y bueno, hablaremos de un tema que alguien con tu experiencia, por haber sido jueza, letrada del Tribunal Constitucional y hoy en día abogada litigante. Así que tienes todo un recorrido por el tren judicial y administrativo en República Dominicana. Así que hablar de una garantía tan importante, tanto para los procesos judiciales, pero también cuando el ciudadano se enfrenta a un proceso ante la administración pública. Tutela judicial efectiva y debido proceso. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de esto, Patricia? Bueno, cuando hablamos de tutela judicial y efectiva y de debido proceso, hablamos de dos cosas totalmente distintas. Y hago esta aclaración de inicio porque sé que mucha gente tiende a confundir los conceptos y parecería que la línea que los divide es muy fina, pero no es así. Se trata de dos derechos y garantías per se fundamentales consagradas en la Constitución de la República. La tutela judicial efectiva se refiere más bien al derecho que tiene el ciudadano a acceder a la jurisdicción, a someterle a un juez una petición o a un órgano jurisdiccional, y luego te voy a explicar por qué aclaro esa diferencia, para que responda conforme a una serie de garantías procesales, y ahí pasaríamos al debido proceso, y decida sobre esa petición que se le hace. Ya cuando nos vamos al debido proceso, hablamos de un concepto más amplio que incluye dentro de sí derechos procesales o instrumentales, garantías instrumentales propias de que son como el cauce para que el ciudadano pueda acceder a esa justicia y de esta manera se garantice la emisión de una decisión fundada en derecho. Ok, entonces a partir de lo que me has dicho, ¿podríamos hablar de tutela judicial efectiva sin debido proceso? No, no pudiéramos hablar de tutela judicial efectiva sin debido proceso, porque fíjate que de los elementos de la tutela judicial efectiva, incluso uno de estos coincide con el debido proceso. ¿Por qué?
Para que haya una tutela judicial efectiva, debe haber un debido proceso. Ese es el cauce para garantizar la satisfacción de los derechos fundamentales. Y uno de los elementos de la tutela judicial efectiva, o el principal, o el primero, no diría que el principal, sino el primero, es precisamente el derecho de acceder a la justicia o el derecho de acceder a la jurisdicción, exacto, que es una de las garantías del debido proceso. También la tutela judicial efectiva tiene otros 3 elementos, que es el derecho a que se dicte una decisión razonable, el derecho a que existan mecanismos para que esa decisión sea efectiva y finalmente el canon reforzado de que exista una decisión debidamente motivada. Mientras que cuando hablamos de debido proceso, pues este despliega una serie de garantías que están consagradas en el artículo 69 de la Constitución, como es el mismo derecho a acceso a la justicia, el derecho a que se presuma la inocencia, el derecho a un juicio contradictorio, y todas esas garantías que están desplegadas en el artículo 69 de la Constitución. Y no solamente ahí, sino también otras que se encuentran, que se han ido desarrollando en otras normas de carácter legislativo o de carácter jurisprudencial. Pero es un concepto, el del debido proceso, mucho más amplio. Y cuando se viola el debido proceso, se viola directamente, se hace una cadena de violaciones a derechos fundamentales. Porque cuando tú llegas a un proceso judicial, de una manera u otra tú estás garantizando o protegiendo o buscando la protección a un derecho fundamental. Entonces, la herramienta para hacerlo es el debido proceso. Y ese debido proceso es el instrumento con el que cuentan los jueces o la administración para garantizar una tutela judicial efectiva. Perfecto. Denegación de justicia. Hablamos de denegación de justicia, que es un término común que se emplea en República Dominicana, tanto por abogados, pero también los ciudadanos cuando tienen acceso a la jurisdicción o, bueno, a la administración pública. Si hablamos entonces de que el debido proceso es determinante para hablar de tutela judicial efectiva, entonces si hay denegación de justicia, no hay ni una ni otra. Tú no puedes hablar de justicia si hay tú denegación no... de justicia. Sí hay denegación de justicia, obviamente, pero para tú evitar eso, tú tienes unas garantías que están consagradas ahí en el debido proceso. Y por ejemplo, el contradictorio. Si yo te pido algo a ti, jurisdicción, y tú no responde sobre eso, se puede entender como una denegación de justicia. Exacto. Sí, y una de las garantías del debido proceso es precisamente que tú respondas a cada una, y de una tutela judicial efectiva, sobre todo, que tú respondas a cada una de las peticiones para garantizarme esa protección. Y si me vas a negar lo que te estoy pidiendo, pues debes motivármelo y a través de una decisión razonable, obviamente. Claro. Y esto no discrimina si es jurisdiccionalmente, es decir, si estamos hablando de los tribunales o si hablamos de la administración pública. Esto lo digo porque la ciudadanía y los abogados también, durante una época se entendía que hablar de debido proceso y tutela judicial efectiva era en principio un aspecto puramente de carácter penal, es decir, que ni siquiera permeaba las otras jurisdicciones como civil, laboral o administrativa. Pero hoy en día incluso se habla de que esas garantías deben extenderse a la administración pública, es decir, cuando el ciudadano se enfrenta a un proceso ante alguna de las instituciones públicas del Estado. ¿Esto es correcto? Mira, ahí hay cuestiones distintas. Okay. Por un lado está que, como bien has dicho, la gente relaciona, o el ciudadano o cualquier persona común relaciona debido proceso con jurisdicción penal o con procedimientos penales. Pero el artículo 69 de la Constitución, cuando habla de debido proceso, en el inciso 10, deja claramente establecido quiénes están obligados a cumplirlo. Y el despliegue de las garantías se extiende no solo a la jurisdicción o a los tribunales ordinarios, a los miembros del Poder Judicial, sino también a los órganos administrativos. Insisto en hablar de jurisdicción porque aunque el concepto como está consagrado en la Constitución es tutela judicial efectiva, la verdad es que en la actualidad hay órganos
que tienen funciones jurisdiccionales y no pertenecen al Poder Judicial, como por ejemplo el mismo Tribunal Constitucional o el Tribunal Superior Electoral. Entonces, todos estos órganos, más los órganos de la administración que tienen funciones materialmente jurisdiccionales, cuando realizan, por ejemplo, un procedimiento administrativo o, sobre todo, un procedimiento administrativo sancionador, están realizando una función materialmente jurisdiccional y tienen la obligación de realizarla garantizando ese debido proceso. Entonces, deberíamos ampliar el concepto, en vez de decir tutela judicial efectiva, pues habla de tutela jurisdiccional efectiva. Bueno, Patricia, y hablando de administración, quiero saber si es cierto ese rumor de que en el aspecto administrativo, la jurisdicción administrativa, se matiza esa garantía de debido proceso. Bueno, Mildred, esa doctrina la hemos traído desde España. El Tribunal Supremo Español ha desarrollado precisamente una jurisprudencia en la que sostiene que en materia administrativa, en los procedimientos administrativos, sobre todo el sancionador, se matizan las garantías del debido proceso. Sin embargo, el Tribunal Constitucional, precisamente desde, me parece, si recuerdo muy bien, que es la sentencia TC 0011/14, ha dicho que el debido de nuestro Tribunal Constitucional ha dicho que las garantías del debido proceso pues se gozan de todo su esplendor de conformidad a como lo establece la Constitución, el artículo 69, en todas las materias y sobre todo ante los tribunales y ante la jurisdicción administrativa. Es decir, que permea todo el sistema. Permea todo el sistema. Una pregunta que no puedo dejar de hacer, y es que me la encontré durante investigaba un poco más profundo y sobre todo en la realidad de la sociedad. Porque uno con formación jurídica tiene ideas preconcebidas que uno da por certeras, que sí, que todo el mundo la entiende así, pero no ocurre. ¿Y a qué me refiero? Para mí fue sorprendente descubrir que una parte de la población entiende que cuando hablamos de garantías como debido proceso, tutela judicial efectiva, esto es algo que solo está para y en beneficio del imputado o del accionante, no de ambas partes en el proceso, de todas las partes que involucra el proceso. En tu experiencia como jueza letrada del Tribunal Constitucional y hoy en día abogada litigante, ¿esto ocurre en la realidad? Es decir, ¿la gente entiende eso? Y por favor explícale a la población que no es así. Sí, bueno, precisamente como te comentaba ahorita, por la costumbre de relacionar el debido proceso con la materia penal, quizá porque incluso normativamente hablando incorporamos el concepto al proceso penal primero que su interpretación a nivel constitucional, pues la gente tiende a pensar eso, tiende a pensar que el debido proceso, sus garantías son para el imputado, solamente se entienden de estas en materia penal o solamente garantizan a una parte del proceso. No, el debido proceso, tanto el debido proceso como la tutela judicial efectiva son derechos que deben garantizarse a todas las partes envueltas en un proceso, a víctima, imputado, accionante, accionado, demandante, demandado, en condiciones de igualdad. Claro, entendiendo la igualdad en el sentido de que hay personas que están en el proceso o frente al Estado en una condición donde está recibiendo, por ejemplo, el caso del imputado, todo el peso del ius puniendi del Estado. Claro. Pues entonces es necesario elevar su protección, básicamente. Elevar su protección de que el objeto sea equitativo. Claro. Pero las garantías son para todas las partes. Claro. Ahora haré uso de tus propias redes sociales, Instagram. Hace unas semanas en Estados Unidos ocurrió un hecho que, bueno, sucede a cada rato y en varios países, incluido el nuestro también, sabemos que ha sucedido. Una señora permaneció 35 años en prisión, pero resulta que era inocente, es decir, fue condenada por un delito que no cometió. Te hiciste eco de esta noticia en tu Instagram y me voy a permitir leer a lo que hiciste referencia. Mencionaste, por esto,
es necesario: 1, debido proceso, es decir, para que no ocurra. Debido proceso. 2, tutela judicial efectiva. 3, proporcionalidad y razonabilidad de las penas. 4, excepción de la prisión preventiva. 5, prohibición de la pena de muerte. Y 6, responsabilidad patrimonial del Estado. Esta afirmación que realizaste a mí me permitió crear, o sea, formular unas cuantas preguntas, básicamente. Y la primera, creo que es un poco espinosa en tu condición, pero bueno. ¿Consideras que República Dominicana hemos convertido en una medida de coerción como es la prisión preventiva, que debería ser la última, es decir, debería ser la excepción, la hemos convertido en una regla, en una generalidad? Sí, la verdad que es una pregunta espinosa. Bueno, como tú dices, la prisión preventiva es la más excepcional de las medidas de coerción y que tiene como objetivo fundamental garantizar o evitar que el imputado se sustraiga del proceso, igual que las demás medidas. Entonces, si existen otras medidas para evitar eso, pues entonces deberíamos utilizar estas antes que irnos a la prisión preventiva, que pudiera, como se han visto casos, convertirse en una pena per se. Sí. Si no se toma en consideración el tiempo, si el proceso completo no se realiza dentro de un periodo de tiempo que la misma razonable, que la misma ley prevé, entonces sí podríamos pecar en eso. Y como tú dices, es un problema que sucede en todos los sistemas, sí, y que ojalá no tuviéramos que ver tan a menudo. El objetivo de la prisión preventiva es evitar que la persona se sustraiga del proceso, sí, bajo determinados parámetros que prevé la norma. Sin embargo, vemos casos, y de hecho recientes, en donde para garantizarle seguridad al imputado vamos a imponerle una medida de prisión preventiva. Y justo lo que dices sobre proteger a la persona envuelta en un proceso penal, en los diarios dominicanos lleva básicamente unos días el hecho de que alguien ha sido puesta en prisión preventiva justamente para garantizar su protección. Para garantizar tu seguridad. Eso es así. Pero mira, por ejemplo, el caso del que estamos hablando, que esta señora que tuvo 35 años guardando prisión por un hecho que no cometió, te vas a eso, ves también los casos como esta serie que está de Netflix, When They See Us. Sí. Los errores judiciales se dan. Están ahí, sí. Están ahí. A través de una tutela judicial efectiva y de un debido proceso, en la medida en que procuramos garantizarlos, vamos a ir allanando el camino para evitar que esos errores se traduzcan en una arbitrariedad, como es el hecho de tú guardar 35 años de prisión. Claro. Allanamos el camino, no quiere decir que no nos vamos a equivocar, pero allanamos el camino. Sí, sí. Y obviamente a través de decisiones que sean razonables. Y ahí entonces tendríamos que entrar también al tema de la pena. Una pena de 35, de 60 años o una cadena perpetua va a garantizar los fines de la prisión. En República Dominicana se puede hablar de que el Estado tiene una responsabilidad cuando una persona ha sido condenada a prisión y resulta que es inocente, ¿o no? La Constitución establece el principio de responsabilidad patrimonial del Estado. Esto es una de las novedades y bondades de la nueva Constitución. Y de hecho, ya legislativamente hablando, habíamos recogido el concepto con relación a lo que tienen que ver las decisiones judiciales. Sin embargo, no es algo que hemos practicado, pero no estaría mal que comencemos a implementarlo, porque de esa manera no solamente se nos garantizan los derechos, sino que también encauzamos a los órganos del Estado
a actuar de conformidad con el derecho y a respetar los derechos de las personas. Y hay un resarcimiento también si se me ha conculcado un derecho. Claro que sí, claro que sí. El Estado es responsable y el Estado debe, las personas pueden perfectamente reclamar al Estado que les indemnice o que les resarza por el daño que le haya ocasionado, sin duda. Claro. Y es un principio que está ahí consagrado para eso. Bueno, Patricia, agradecerte que estés aquí, sobre todo hablar con alguien que tiene una experiencia vasta como jueza, letrada del Tribunal Constitucional y bueno, hoy en día abogada litigante. Así que muchas gracias por abordar una garantía tan importante y no tan conocida como el debido proceso y la tutela judicial efectiva. Muchas gracias. Gracias a ti por invitar. Y ustedes no se separen porque tras la pausa, más de su espacio, La Voz del Tribunal Constitucional. La entrevista. Conoce el nuevo diseño de nuestra página web institucional www.tribunalconstitucional.gov.do. Ahora también www.tc.gov.do. En este dinámico formato puedes consultar las sentencias y expedientes emitidos por el Tribunal Constitucional a través de un avanzado criterio de búsqueda por sentencia, número de expediente o palabra clave. Además, encontrarás las noticias más relevantes y los medios de comunicación oficiales, portavoces de la cultura constitucional hacia toda la ciudadanía. Visítanos en www.tribunalconstitucional.gov.do o www.tc.gov.do y obtén más información a través de nuestras redes sociales, Facebook Tribunal Constitucional RD, Twitter e Instagram @TribunalConstRD y YouTube Tribunal Constitucional. Los derechos fundamentales constituyen un sistema de principios y valores que promueven la vida jurídica de las personas para su pleno desarrollo y la existencia de una vida humana justa y tranquila. El derecho a la igualdad es un derecho fundamental. Todas las personas son iguales ante la ley. El derecho a la igualdad figura en el artículo 39 de la Constitución. El derecho a la igualdad es un derecho fundamental. Un mensaje del Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Amigos, seguimos con el desarrollo de su espacio La Voz del Tribunal Constitucional y a continuación queremos compartir con todos ustedes una información muy importante y es que el Tribunal Constitucional el próximo mes de octubre inicia un diplomado dirigido a periodistas y comunicadores con el fin de aportar a los conocimientos de los profesionales de la comunicación. Así es, José Miguel, y sobre todo tomando en consideración que el artículo 63 de la Constitución se refiere a que los medios de comunicación, los medios de prensa tienen una obligación de educar a la población y por esto el Tribunal Constitucional está viabilizando la formación en materia constitucional de derechos fundamentales y comunicación social, que es justamente el título que lleva este diplomado que inicia el próximo 3 de octubre. Así es, Mildred, y a todo ese público, a todos los colegas periodistas, les exhortamos a participar en este diplomado dirigido a todos ustedes. Toda la información en nuestra página web www.tc.gov.do. El Tribunal Constitucional convoca a los comunicadores del Gran Santo Domingo al diplomado Constitución, Derechos Fundamentales y Comunicación Social, como forma de continuar con su labor de formación y perfeccionamiento de los profesionales en materia de justicia constitucional. Inscríbete descargando el formulario en www.tc.gov.do, completa y envía junto a una fotocopia de la cédula de identidad y 2 fotos 2x2 al correo deptoinvestigacion@tc.gov.do antes del 17 de septiembre. El diplomado tendrá una duración de 3 meses, los martes y jueves de 6 de la tarde a 9 de la noche.
Para más información, llamar al 829-547-5486. Además, en nuestra página web www.tc.gov.do y en redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Constitución y felicidad. Efemérides constitucionales. En la efeméride constitucional de esta semana hablamos sobre el decreto emitido por el gobierno provisorio del general Horacio Vázquez el 19 de septiembre del año 1899. Que lo disfruten. El 19 de septiembre de 1899, el presidente del gobierno provisorio de la República, general Horacio Vázquez, emite un decreto en procura de garantizar el orden constitucional, luego de que cerca de 2 meses antes fuera muerto a tiros en la ciudad de Moca el presidente de la República, Ulises Eroli Liz. El presidente Wenceslao Figuereo, popularmente conocido como Manolao, era el vicepresidente de la República en el gobierno del presidente Heró, y por ello había asumido el poder. Al poco tiempo fue derrocado, pasando a ejercer la presidencia de la República el general Horacio Vázquez. El decreto del presidente Vázquez decía: es obligatorio dictar cuanto antes las medidas necesarias para que se restablezca el régimen constitucional que determine el pacto fundamental del Estado, y para alcanzar esos fines se hace indispensable la reforma de la Constitución de la República. El gobierno provisional de Vázquez dispuso que se convocara al pueblo a asambleas primarias para la formación de los colegios electorales. Establecía, además, que el Congreso Nacional que resultara electo se reuniera para conocer el mensaje del gobierno y la reforma constitucional que éste indique. El gobierno de Horacio Vázquez comprendió los meses de agosto a noviembre de 1899. Convocó a elecciones y solo participó Juan Isidro Jiménez, quien ganó el proceso comicial con Vázquez en la vicepresidencia. El Congreso Nacional continuó sus esfuerzos y nombró una comisión para que se encargara de redactar el proyecto que debía servir de base a los trabajos de reforma. Esta comisión la conformaron, entre otros, los diputados Emilio Prudón, Rafael J. Castillo y Manuel Ubaldo Gómez. La convulsa situación política dificultó el proceso de reforma. Sobrevinieron cambios en el mando político. Horacio Vázquez volvió al poder, pero por efecto de la insurrección de marzo de 1903, es destituido Vázquez y sobreviene un gobierno revolucionario el 21 de mayo de 1903 y emite un decreto que restablece en su fuerza y vigor la Constitución de la República del año 1896. El 1 de agosto de 1903 se constituyó el gobierno definitivo del general Alejandro Woz y Gil. Antes de los 3 meses, fue destronado por el triunfo de la Revolución de Puerto Plata, asumiendo provisionalmente la presidencia de la República el general Carlos Morales Languasco en octubre de 1903. Efemérides constitucionales. Gracias por su sintonía, esperamos que el contenido de esta semana haya sido de su agrado y recuerden, exigir derecho, pero sobre todo cumplir deberes. Bueno, Mildred, una excelente frase para concluir esta entrega de su espacio, La Voz del Tribunal Constitucional. Agradecer a todo ese público por su fiel sintonía, a cada dominicano y dominicana que sintoniza este programa tanto a nivel nacional como internacional. Nosotros nos reencontramos la próxima semana en una nueva entrega de su espacio, La Voz del Tribunal Constitucional. Hasta entonces.